El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Amados hermanos, amada iglesia, bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Hemos venido estudiando las palabras de Cristo proféticas de Mateo capítulo 24 y capítulo 25, y hoy terminamos el capítulo 25 del verso 31 en adelante, en lo que la Biblia Reina Valera titula el juicio de las naciones. Ese es el tema para hoy. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias en el todopoderoso nombre de Jesús. Gracias, amado Espíritu Santo, por ser nuestro guía, nuestro compañero, nuestro consejero, nuestro pedagogo, quien nos instruye y nos enseña la palabra. Declaro bendecidos a todos los hermanos que se conectan en esta hora para escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Como ya les dije, el tema es el juicio de las naciones, que por supuesto es otra parábola, y estas parábolas son propias de este capítulo 25. Pues tú ves que comienza con la parábola de las 10 vírgenes, luego con la parábola de los talentos y finaliza con el juicio de las naciones, donde el Señor hace uso también de parábolas o metáforas para explicar el juicio de las naciones que está próximo a ocurrir sobre la tierra. Esto es propio del Evangelio de Mateo, y es importante notar que es la conclusión de la enseñanza y de la palabra profética de Cristo antes de ir a la cruz. Aparece a continuación de la parábola del hombre rico que dejó a sus siervos o empleados para usar e invertir y desarrollar y cuidar sus bienes y cuidar a otras personas mientras él estaba ausente. El tema de esperar el regreso del Señor, o sea, el fin de los tiempos, culmina entonces aquí con esta parábola que resuelve las parábolas que le preceden y que, lo repito, es la conclusión del ministerio terrenal de Cristo, de las enseñanzas de Cristo en su tiempo, en su vida. Porque esta parábola no solamente nos habla de la culminación de su ministerio, sino por supuesto de la culminación de su vida terrenal. Entonces, amados, lo podemos deducir inmediatamente, pues al final del capítulo 25, si usted mira el capítulo 26, versículo 1 y 2, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. En las parábolas anteriores, por ejemplo en la de las vírgenes, vimos que el novio tardaba en llegar. En la parábola del amo vimos que el novio se había ido lejos, el amo, porque ahí habla de un amo, se había ido lejos. Y en esta última parte del capítulo 25, Jesús entonces hace referencia al juicio que el Señor hará en su segunda venida al culminar los 7 años de la tribulación que están próximos a venir sobre la tierra. Aquí hago un paréntesis, y es que en este tiempo, desde Cristo hasta nuestros días y lo que viene, 3 son los juicios establecidos por Dios en la palabra, de los cuales podríamos hablar individualmente, pero no es el tema hoy. Uno es el juicio de la iglesia, porque hoy la iglesia, que es un tema interesante que no puedo explicarles a profundidad ahora, que está viviendo los últimos días, es una mezcla de trigo y cizaña. Y justamente la venida de Cristo para arrebatar su pueblo
será la separación del trigo para que la cizaña quede los 7 años de la tribulación que esperan a la humanidad sobre la tierra. Y esa verdad está revelada en el libro de Apocalipsis, capítulo 3 y capítulo 4, en donde el Señor habla de las dos últimas iglesias de este tiempo, que son la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Mientras la iglesia de Filadelfia es levantada, la de la Odisea será vomitada de la boca del Señor. Y es un tema profundo, interesante, que veremos en el futuro. Ese es el juicio inminente. Número 2, el juicio de las naciones, que es el que vamos a mirar hoy, que ocurre al finalizar los 7 años de la tribulación. Y después de los 1000 años y de la última batalla de Dios contra el mal, vendrá el juicio del trono blanco, del cual nos habla el último capítulo del libro de Apocalipsis. Hablemos entonces, amados, hoy del juicio de las naciones. Cuando Jesús regrese, no se viene a presentar ya como el hijo del carpintero, sino como el Rey de reyes y Señor de señores, soberano de toda la tierra, pero también como el juez supremo, designado por Dios para juzgar a las naciones y a los pueblos de la tierra. Jesús reitera, amados, en sus enseñanzas acerca de su regreso como el Hijo de la humanidad, como debería ser traducido literalmente, o como traduce esta Biblia Reina Valera y otras, el Hijo del Hombre. Pero esta vez, ese regreso no está enfocado en la espera de los capítulos anteriores que hablan para la iglesia, sino en lo que sucederá, evidentemente, al final de los 7 años de la tribulación, cuando Él regrese. Y el texto comienza diciendo, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Los escogidos están en las parábolas y las naciones están en el capítulo 25 del 31 en adelante. Aquí, amados, habrá delante del Señor, en el valle de Josafat, como dice la Escritura, y no vamos a mirarlo ahora, un rebaño mixto de ovejas y cabras, de todas las personas que salen vivas de la tribulación y que son convocadas al juicio de Dios. Podríamos llamar justos e injustos, estarán juntos en una misma asamblea, en presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Hijo de la humanidad, o el Hijo del Hombre, pondrá las ovejas a su derecha y del lado afortunado, por decirlo de alguna manera. La palabra derecha, como ven en la parte inferior, es dexios en griego, mientras que las cabras serán enviadas a la izquierda, del griego que ven en la parte inferior, euonumos, la cual en griego significa presagio malo, que era considerado en el idioma griego, en el cual ha sido escrita esta palabra, como una desgracia en el vocabulario griego. Además, también, amados, en la Biblia hebrea, las cabras también eran vistas como portadoras del pecado. Usted recuerda Levítico capítulo 4, que vamos a mirar muy por encima, el versículo 24. Aquí la palabra de Dios dice que ese animal, esa cabra, era degollado por el pecado. El Levítico 4:24 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Así que, amados, cuando leemos Mateo capítulo 25 y los versos 31 al 33, encontramos lo siguiente. Leámoslo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces
se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El rey amado llamará benditas a las ovejas puestas a la derecha, y las coloca a la derecha para entregarles su herencia, que, como dice el Señor, es el reino preparado para ellas desde la fundación del mundo. Y ese reino, amados, heredado, nos recuerda el capítulo 5 de Mateo, que por supuesto no vamos a ver, en donde se nos habla de las bienaventuranzas, en donde el Señor habla desde el monte alto de los bienaventurados. Y eso está en Mateo 5 del 1 al 12, que yo te invito para que tú lo leas. Y cómo cada uno de esos bienaventurados recibe premios respectivos. En términos generales hay tres grupos a los que allí se ponen en relación por la boca del Señor con el reino y con una herencia. Por ejemplo, usted lee que los pobres en espíritu, dice que de ellos es el reino de los cielos. Todo eso tiene un significado que no podemos ver ahora. En el capítulo 5, verso 3. Pero también habla de los mansos, de quienes se dice que recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Y habla también de los que padecen persecución por causa de la justicia, de quienes también dice el Señor es el reino de los cielos, en ese capítulo 5, versículo 10. Puede ser, amados, que la calificación de las ovejas puestas a la derecha como justas, en el versículo 37, sea una referencia a Mateo 5:10. La verdad, amados, es que todo esto lo único que confirma es que la parábola marca entonces el fin del ministerio de la enseñanza de Jesús sobre la tierra, que según el Evangelio de Mateo comenzó en el capítulo 5. Continuamos leyendo. Verso 35 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Jesús se identifica, amados, o se identifica él mismo como persona con aquellos que sufren. No solo en el tiempo de hoy, sino en este tiempo del cual habla la profecía, que es el tiempo terrible de la tribulación, tiempo de muerte, de persecución, de plagas, de todo lo que usted sabe que ocurrirá y que está descrito en el libro de Apocalipsis. Y se identifica con estas ovejas como resultado de la acción que ellos han hecho. Para todas estas personas que no tuvieron que comer, que tuvieron sed, que no tenían donde morar, que vivieron forasteros, errantes, que estaban desnudos y fueron cubiertos, etcétera, como ya leímos en el versículo. Lo cual señala, amados, en ese tiempo y para nuestros días, la opción preferencial que Jesús tiene por los pobres. Jesús no solamente habla de las demás personas en condiciones de hambre, de sed y abandono, sino que en solidaridad con ellas, con los marginados, con los excluidos, él mismo se identifica personalmente como cada una de esas personas y agradece a los justos, a las ovejas, por el cuidado que ellas le brindaron a estas personas sufrientes, porque cuando a ellos servían, lo estaban sirviendo personalmente a él.
Esto es algo extraordinario, hermanos. Los justos, del griego dikaios, que tú ves en la parte inferior, se maravillan ante esta afirmación del Señor y entonces responden del versículo 37. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Ellos preguntan esencialmente, ¿cuándo? Respondimos a eso que tú estás diciendo. Obviamente no eran conscientes de la presencia de Jesús en todas estas personas despojadas, abandonadas, sufrientes. De tal manera que ellos no pueden recordar cuando atendieron esas necesidades directamente a Jesús. Pero cada vez que hicieron bien a uno de estos necesitados, lo estaban haciendo a la persona de Jesús. Por algún motivo no reconocen eso, que al atender a los humildes y a quienes sufren, Jesús los considera sus hermanos y sus hermanas. Y es que, amados, Jesús, aunque en su regreso ostenta el título de rey, que es el que le corresponde, no es un rey de fuerza, no es un rey de riqueza material, ni que desea exhibir su poder, sino que esconde todos sus atributos bajo lo opuesto: la debilidad, la pobreza y la humildad. El rey dice a las ovejas puestas a su derecha: venid benditos de mi Padre. Pero también dice a las cabras puestas a la izquierda, en el versículo 41, apartados de mí, malditos. Esto es algo extraordinario, hermanos. Pues dice aquí la palabra del Señor: entonces diré también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amados, en el fin de los tiempos, toda falta de acción será representada ante ellos, quienes van a negar, por supuesto, su pecado de omisión. Y responden a las observaciones del rey con preguntas como: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo? ¿Cuándo fue que no te servimos? Pero las malditas cabras solamente se vieron a sí mismas. Se mantuvieron encorvadas hacia adentro. Cabras esclavizadas del individualismo y del ego y del odio y del rencor, como aún hoy en nuestros días las vemos, siempre sembrando cizaña, siempre siendo tropiezo para las personas, cortando la comunión con la comunidad necesitada que habita cerca a ellos. El individualismo y la postura encorvada les impidieron ver al Rey, ver a Cristo y postrarse ante Él. Y si no lo vieron allí en el juicio, menos en las personas que sufren y que ellos se incapacitaron y se negaron a ayudar, a cuidar, a servir, a proteger. Y la enseñanza aquí, amados, es sumamente importante.
Pues dice el verso 45, de cierto digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y eso es al final de la tribulación, pero también tiene una aplicación práctica para nuestros días. Jesús estaba contestando a todas aquellas personas que no estaban dispuestas a responder a las necesidades de su prójimo, que no eran capaces de entender la indignación de Jesús, ni el hecho de que lo estaban ofendiendo en gran manera, de manera personal y directa, cada vez que menospreciaron a su prójimo necesitado. Por eso, hermanos, es que el juicio del Rey abrió al final de la tribulación dos caminos diferentes: los justos, que van a vida eterna, y los malditos, que van a un castigo cuya palabra griega es kolasis, en el original griego, eterno, que también se entiende como lugar de tormento. Kolasis es el resultado, amados, de sus obras y no de un proceso. Allí aquellas personas serán atormentadas eternamente recordando que pudieron haber hecho el bien, pero que por su negligencia indirecta, por su indiferencia para con el prójimo, están ahora viviendo una pesadilla de pecado y de omisión. La enseñanza, amados, de esto es de suma importancia. Que el Señor Jesucristo a nosotros como su cuerpo, su iglesia, nos permita extender la mano al necesitado. Que Dios utilice a nuestros gobernantes desde las altas esferas del poder para preocuparse por los pobres, por los necesitados, por los enfermos, por los que no tienen educación, por los que no tienen recursos. Porque sin duda, cuando un gobernante, cuando tú y yo, como miembros universales del cuerpo de Cristo, servimos al pobre y le damos la mano y tendemos nuestra colaboración a Él, debemos de estar plenamente seguros de que a quien estamos sirviendo y a quien estamos apoyando, consolando y acompañando es a Jesucristo mismo, nuestro Rey y Señor. Amados, este es el final de estas parábolas de Mateo 24 y 25. A partir del capítulo 26 viene el complot, el arresto de Jesús y enseguida su muerte y su crucifixión. Que el Señor amado nos ayude. Que el Señor nos permita dejar a un lado la mezquindad, la indiferencia, y podamos convertirnos en personas solidarias, capaces de, con la bendición que Dios nos da a nosotros, también poder bendecir a otros. Vamos a orar. Querido Dios, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Qué palabra, Padre. Qué exhortación la que el Espíritu Santo nos hace en esta hora. Ayúdanos, Dios, a discernir y a entender el amor profundo, la identidad que tú tienes con el necesitado, con el pobre, con el desvalido, con el preso, con el enfermo. Y que nosotros de alguna manera podamos contribuir para la gloria de tu nombre con ellos. Que al que está solo podamos brindarle compañía, podamos brindarle consuelo, amor. Que tú nos ayudes en el compendio general de la palabra a ser solidarios en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Mis preciosos y amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Hasta la próxima y felicidades. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra.
Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.